Hablar de la beta de Resident Evil 4 es adentrarse en una historia de lo que pudo ser, y no fue, desde 1999 hasta 2004. Un desarrollo que pasó por 4 versiones descartadas, una de las cuales dio origen a una franquicia completamente independiente, hasta llegar a la versión final que se lanzó en enero de 2005. Debido a que el juego atravesó por una evolución complicada y laboriosa, muchos de los conceptos iniciales que se propusieron terminaron siendo reelaborados, o descartados por completo. Uno de los aspectos que más cambiaron fueron los enemigos, que sin duda, destacan como lo más memorable de estas versiones. Como las muñecas poseídas, el hombre del gancho, o la niebla negra. Aunque en este video, en lugar de enfocarme en estos enemigos, me gustaría centrarme más en aquellos que se desarrollaron para la versión final y cuyos restos aún se pueden encontrar dentro del juego. Ya que considero que estos enemigos no reciben tanta atención en comparación con los de las versiones desechadas. Ya sean de enemigos que fueron alterados levemente a través de los distintos prototipos de GameCube, hasta aquellos que jamás fueron utilizados pero que permanecen dentro del juego. También le echaremos un vistazo a la guía de Resident Evil Archives, el cual incluye arte conceptual de enemigos que no se terminaron de materializar. Una vez dicho esto, me gustaría comenzar a hablar sobre los enemigos sin utilizar más interesantes, y que no fueron descubiertos hasta hace poco. Hablo de nada más y nada menos que el Tyrant y el Hunter, traídos directamente desde el remake del primer Resident Evil. En noviembre de 2022, el usuario Imus, quien anteriormente trabajó en el mod Re4 Twix, había compartido a través de GitHub algunas rarezas que había encontrado husmeando entre los distintos ports y versiones del juego. Una de esas rarezas eran 2 enemigos llamados M06 y M09. Los cuales estaban vinculadas a las siguientes texturas, lo que inevitablemente hace que lo relacionemos con los Hunters, y con el Tyrant que aparecen en el remake del primer juego, lanzado 3 años antes que Resident Evil 4. El más interesante de todos es el Tyrant, ya que el código de su inteligencia artificial sigue estando presente dentro del juego, y con un poco de modificación, se puede lograr restaurarlo y hacerlo aparecer en nuestra partida. Aunque tiene varios desperfectos. En un principio, el Tyrant no podía atacar al jugador, ya que simplemente se quedaba caminando hacia este. Posteriormente Imus pudo mejorar su IA, haciendo que ahora pueda atacar correctamente. Incluso, puede embestirnos para hacernos daño, igual a como lo hace en el remake. Aún así, el Tyrant, a diferencia de otros enemigos, no puede abrir puertas, y no puede determinar la distancia en la que se encuentra el jugador. Si nos acercamos a él, sin importar a qué altura estemos, se quedará atacando al aire. Así que después de todo, no es la forma de vida definitiva como lo hacía ver Wesker. That's right. This is the ultimate life form. Tyrant. Chris? Stop it. Wesker, you're pitiful. Por alguna extraña razón, si le herimos con cualquier tipo de arma, el Tyrant siempre recibirá la misma cantidad de daño. Sin importar que lo estemos dañando con la pistola básica, o con un lanzacohetes. El Hunter, por otro lado, es un enemigo que Imus no logró hacerlo aparecer, ya que no se encontró código de su IA. Aún así, su modelo, texturas, y animaciones están presentes dentro del juego, al igual que con el Tyrant. Todas estas animaciones son las mismas que se utilizan en el remake, aunque el Hunter posee menos animaciones en este juego. Como por ejemplo, no posee las animaciones al ser contraatacado con un cuchillo o con una granada, ya que esta mecánica no existe en Resident Evil 4. Ambos enemigos son completamente mudos, y no emiten ningún tipo de sonido. Se teoriza que su propósito en Resident Evil 4 fue el de meramente ser utilizados para realizar distintas pruebas, y que no estaban destinados realmente a ser enemigos a los que podríamos enfrentar. Los vídeos que estuve mostrando de fondo, le pertenecen al canal, Biofour.exe, quien pudo hacerlo aparecer dentro del juego, y logró reproducir todas las animaciones que poseen estos enemigos. En la descripción dejaré su video para que le vayan a echar un vistazo. Y también dejaré la página de GitHub de Imus, en donde explica a detalle cómo funciona el código del Tyrant, y cómo se puede lograr hacerlo aparecer en el juego con su IA funcional. Hace ya un año había logrado hacerlo aparecer en mi juego, pero actualmente por más que lo intente, no logro conseguirlo, y inevitablemente se me termina crasheando el juego.
Lo único que logré rescatar son estas capturas que había tomado. Incluso había llegado a grabar un clip pero se me perdió. Así que sí, oficialmente ya tenemos el primer Lost Media del canal. Los siguientes enemigos que veremos son unos que desde la versión de GameCube estuvieron dentro del juego sin usar, pero que aún así son bastante desconocidos por parte de la comunidad. Y me estoy refiriendo a los 3 jefes principales, pero no a sus transformaciones, sino a sus versiones humanas. Verán, gracias a la versión debug de GameCube, hay una opción llamada Enlist Tool, que nos permite ver el spawn de todos los enemigos, así como también añadir y editarlos a nuestro antojo. Aquí encontramos una lista con todos los enemigos del juego, pero el que nos interesa es el llamado número 1 y número 2. Desde aquí podemos hacer aparecer a Mendes, Salazar, y sus 2 guardias verdugos, todos en su forma humana. Estos enemigos no son los mismos que aparecen en las cinemáticas, ya que poseen modelados y animaciones únicas. Incluso si les hacemos daño, estos caminarán hacia el jugador como para atacarlos, pero parece haber algún tipo de error que no les permite hacerlo. Comencemos por Mendes, quien de todos es el que más bugueado está su modelo y animaciones. No parece tener una animación cuando está inactivo, por lo que da la impresión de estar completamente estático. Pero siempre nos estará siguiendo con su mirada, lo que hace que sea un tanto tétrico la verdad. Sus pies están hundidos en el suelo, y no tiene las manos modeladas. Al hacerle daño, caminará hacia nosotros haciendo ese extraño gesto con la boca. Parece tener intención de atacarnos, pero como comenté hace un momento, parece que por un error no puede hacerlo. Desconozco si es porque no tiene una animación de ataque hecha, o si es por otro motivo. Por más daño que le hagamos, este nunca morirá. Asumo que será porque no le llegaron a hacer una animación de muerte única. Esto mismo sucederá con el resto de los jefes que mostraré ahora. Salazar por su parte, tiene un modelado mucho más trabajado, y sin defectos como el de Mendes. Y ya como lo habrán notado, su estatura apenas llega a la cintura de León. Sin embargo, no por eso hay que subestimarlo, ya que a diferencia de los demás jefes, este sí puede llegar a atacar al jugador. Al principio presentará el mismo problema de no poder completar su ataque, pero luego de recibir el daño suficiente nos dará un puñetazo en la entrepierna, que nos vaciará casi toda la salud, y incluso en algunos casos matándonos de un solo golpe. ¿Acaso Salazar es el enemigo más poderoso de toda la franquicia? Quiero decir, ni siquiera necesita transformarse en un monstruo gigante para matar a alguien, tan solo debe darle un puñetazo en la entrepierna para acabar con él. Bueno no, pero sí me hizo mucha gracia que Salazar sea el único que puede atacar y matarnos de una forma tan vergonzosa. Los verdugos, quienes son los guardias mutantes de Salazar, también los podemos hacerlos aparecer con sus respectivas batas roja y negra. A diferencia de Salazar, estos sí son bastante altos, midiendo casi el doble de León. Y la verdad que sí se ven bastante intimidantes, sobre todo porque sus capuchas les cubre todo el rostro, dejándoles solo visible los ojos y sus mandíbulas. Lástima que estos traspasen parte de la túnica, haciendo que se vean bastante mal de costado. Al dispararle estos caminan hacia nosotros, pero siguen teniendo el problema de que no pueden atacarnos. El último de la lista es Sadler en su forma humana. Que por algún motivo, este tiene su propio apartado en la lista, y no lo comparte con los enemigos anteriores. Quizás piensen que aquí estoy haciendo trampa, porque en el juego sí nos llegamos a enfrentar a Sadler en su forma humanoide, durante la campaña de Separate Ways. Pero esta campaña fue algo que llegó posteriormente con la versión de PlayStation 2, y no está en GameCube. Por lo que ver a Sadler en su forma humana en la versión de GameCube, quizás sea una pista de que originalmente estaba pensado en aparecer primero en esta versión. A diferencia del otro Sadler que nos ataca de 1001 formas, este simplemente se limita a mirarnos, y si le hacemos daño se acercará hacia nosotros, pero no nos atacará. Al igual que los otros enemigos, por más daño que le hagamos nunca morirá. También si comparamos este Sadler con el que nos enfrentamos en la campaña de Separate Ways, veremos que el de GameCube tiene una menor estatura, con el mismo tamaño que el de León prácticamente.
Curiosamente posee dos variantes en su modelo. Una con la capucha puesta, y otra sin esta. El uso que se le iba a dar a estas versiones humanoides de los jefes, es desconocido. Por el hecho de que tienen escasas animaciones y que casi ninguno de ellos nos puede atacar, quizás el propósito real de estos era el de simplemente ser vistos en la lejanía, o que aparezcan en alguna cinemática scripteada. Algo similar a como es la cinemática de las hermanas Bella. Sadler, el antagonista principal del juego, en versiones anteriores solía verse de una manera diferente. Gracias a la reciente liberación de la beta pública, pudimos ver que Sadler, en vez de llevar su mítica túnica morada, originalmente esta era de un color más rojizo. Un detalle que me olvidé de mencionar en el video de las betas liberadas, es que Sadler aquí tiene el pelo rubio. Aunque esto es solo algo que se puede apreciar con una cámara libre, o extrayendo directamente su textura. En este momento del desarrollo, parece que aún no tenían las líneas de diálogo grabadas con un actor de voz dedicado, por lo que una persona, seguramente del equipo de desarrollo, las grabó por su cuenta, e hizo que se escuchara más grave. Escuchemos. Soon you'll find yourself being unable to resist this intoxicating power. Aclaro que esta no es la voz que en un principio se tenía pensado que tuviese Sadler, sino más bien, era una voz temporal que usarían hasta que tuviesen grabado los diálogos con su respectivo actor de voz. Para que se hagan una idea de lo común que fue esta práctica, esta era la voz temporal que le dieron a Leon y a los ganados durante las cinemáticas. I'm looking for a girl. Have you seen her before? ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Largarte, cabrón! Aún así, existe un modelo aún más antiguo de Sadler, que sigue presente a día de hoy sin usar en la versión de Steam, y es el siguiente. Como ven, aquí utilizaba un abrigo diferente, más similar al que usa Salazar. Sin embargo, se desconoce el período exacto del desarrollo en el que este modelo fue empleado, ya que no se utiliza en ninguno de los prototipos liberados hasta el momento. Del lago, posee dos tipos de variantes, llamadas tipo A y tipo B. Durante su batalla, se utiliza la variante tipo A, mientras que la tipo B no se usa en el juego. Si mediante mods, o usando el menú debug reemplazamos la variante A por la tipo B, aparecerá lo siguiente. Bueno, sin duda es un tanto más pequeño que del lago. Pero además de eso, su modelado ni siquiera tiene animaciones, y a juzgar por su apariencia, pareciera que lo hicieron en una tarde. Algo extraño sucede cuando el monstruo viene a embestirnos, y es que este tentáculo se quedará incrustado en el arpón. Este tentáculo es el que aparece en su variante tipo A. Podríamos decir que esta variante fue un modelo temporal, creado exclusivamente para dar inicio al desarrollo de las rutas y movimientos que luego formarían parte de las animaciones del modelo final que conocemos. Aún así, es curioso ver que hayan dejado este modelado, y por lo que tengo entendido, aún sigue estando en las versiones HD. Este descubrimiento fue aportado por el canal de Dark Shinobu, recomiendo que le echen un vistazo, suele subir contenido interesante sobre las distintas builds liberadas. Los ganados, los enemigos más característicos de este juego, también fueron alterados durante su desarrollo, y esto fue algo que pudimos conocer gracias a las demos y builds, que datan de un año antes del lanzamiento final. La gran diferencia presente en estas versiones son las voces y sonidos que emiten. Los ganados siempre fueron conocidos por el maravilloso y fluido español que hablan, pero aquí de plano ni se sabe en qué idioma están hablando, porque definitivamente no es español. ¡Matare! ¡Y matare! ¡Aquí es el argate! ¡Afuera vete! ¡Matare! Curiosamente, en las únicas partes que hablan un español entendible son en las cinemáticas. Pero no solo los pueblerinos tienen voces distintas, los iluminados también cuentan con un doblaje completamente diferente. Además, el icónico "morir es vivir" no está presente en estas versiones. Guandetanos, no anti-masada nada. Saruei! Saruei! Novem digem, estudiodens,
Un ataque eliminado de los ganados consistía en que podían saltar para atrapar a Leon con la intención de estrangularlo. Este ataque lo podían hacer tanto los pueblerinos como los iluminados en las demos, aunque solo se manifiestan en zonas más avanzadas, que no son accesibles de forma natural en la demo. Con un poco de modificación, si añadimos las áreas de la versión final a la demo, podemos acceder a estas zonas, y en alguna de ellas estarán presentes estos enemigos con esta característica. Los desarrolladores decidieron pulir más este ataque con el tiempo, ya que en la demo japonesa, su animación es más tardada que en la americana. Esta es una característica eliminada que mostré hace unos años, y dije de que era más difícil de esquivar que un ataque normal. Pero realmente ahora que lo vuelvo a probar, me doy cuenta de que es más fácil esquivarlos de lo que parece, incluso en algunos casos ni siquiera logran agarrarte, aunque los tengas de frente. Y quizás ese sea el motivo de su eliminación. En cuanto a las animaciones de los ganados, si las comparamos notaremos como estas son un tanto diferentes al de la versión final. Las animaciones cuando están inactivos son mucho más simples. De hecho, una de estas animaciones es muy similar a la animación que hace Krauser cuando está quieto. Las que hacen al atacar también son ligeramente diferentes. Los accesorios que llevaban los fanáticos del castillo son diferentes en las builds más antiguas. Originalmente, utilizarían estas máscaras doradas, aunque a la hora de enfrentarnos a ellos, no les proporciona ninguna protección real, como si lo hacen, por ejemplo, las máscaras con forma de cráneo de la versión final. El líder de los fanáticos, que suele tener una túnica roja con una máscara con cuernos de cabra, aunque en realidad son cuernos de carnero, anteriormente poseía dos variantes. En una de ellas llevaba una máscara con cuernos de toro, y en la otra, con cuernos de ciervo. Es posible que estas variantes pretendieran sugerir la existencia de múltiples líderes, cada uno representando diferentes jerarquías. Una lástima que en la versión final todos reutilizan la misma máscara. Para finalizar, me gustaría que le echáramos un vistazo al libro, Resident Evil Archives 2, el cual es una especie de enciclopedia que contiene todo el contenido y información sobre Resident Evil 4 y 5. También venía incluido al preordenar la Ultimate HD en Steam, bajo el nombre de Digital Archive. Uno de los apartados de este libro está dedicado a los artes conceptuales, tanto de los personajes como de los enemigos. Este último resulta especialmente interesante, ya que algunos enemigos mostraron diseños diferentes a los de la versión final. Mientras que otros, quedaron como simples conceptos iniciales que no avanzaron más allá. Como es el caso de la mujer infectada, o mujer parásito, la cual pasó por 4 diseños diferentes. Una de estas recuerda al diseño del Nosferatu, de Code Verónica. El humano parásito, parece tener la capacidad de mutar a algunas de las formas que se observan aquí. Una de ellas recuerda al diseño que recibió It, mientras que otras recuerdan la mutación de Birkin, en Resident Evil 2. El hombre tambaleante, conocido en inglés como Lurching Man, era un enemigo planeado con la capacidad de cambiar de forma. Aunque nunca llegó a materializarse dentro del juego, parece haber evolucionado hasta convertirse en lo que hoy conocemos como los regeneradores. Grande y gordo, es un concepto que se tenía para un ganado de gran tamaño, y según lo poco que se describe de él, su visión es bastante deficiente, y tendría tentáculos distribuidos alrededor de su cuerpo. Por último, está el hombre eléctrico, del cual no se sabe nada más allá de su concepto en el papel. Los primeros conceptos que se dibujaron de los ganados difieren bastante de los que llegaron al juego, y algunos nunca se materializaron. Como el ganado con dinamita adherida a su cuerpo, el ganado con garras de oso, que posteriormente terminó evolucionando al garrador, o ganados esclavos, que habrían usado ropa andrajosa, con un estilo árabe. También se habían diseñado variantes femeninas de los fanáticos, que le habrían dado aún más variedad. Vaya, este video resultó más extenso de lo que tenía previsto, pero quise asegurarme de abarcar todo el contenido descartado y sin utilizar relacionado con los enemigos. Revisitando aquel contenido que he mostrado con anterioridad, pero sobre todo, mostrarles aquellos enemigos sin usar que no hemos visto hasta ahora. Así que ahí lo tienen, un tema interesante para conversar en esta fiesta de Año Nuevo.
Si les gustó este video, agradecería mucho que dejaran su like, y que se suscribieran para no perderse más contenido como este sobre Resident Evil 4, y próximamente sobre más juegos de la franquicia. Si te quedaste con ganas de más, te invito a echarle un vistazo a mi serie de curiosidades sobre Resident Evil 4, donde seguramente encontrarás datos que no conocías.